Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Ley número 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos. Desconfíe de los amigos. Suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente en presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio, emplea a quien haya sido su enemigo y será más leal que un amigo, ya que deberá hacer mayores esfuerzos para demostrar su adhesión. Lo cierto es que usted debe temer más a sus amigos que a sus enemigos. Si no tiene enemigos, busque la forma de crearlos. Transgresión de la ley. A mediados del siglo I, antes de la era común, un joven de nombre Miguel I ascendió al trono del Imperio Bizantino. Su madre, la emperatriz Teodora, había sido desterrada a un monasterio y el amante de ella, Teustistos, asesinado. La conspiración para destituir a Teodora y entronizar a Miguel había sido encabezada por el tío de este, de nombre Bardas, un hombre sagaz y ambicioso. Miguel era un gobernante sin experiencia alguna, rodeado de integrantes, asesinos y libertinos. En esos tiempos de peligro, se vio necesitado de alguien en quien poder confiar y que desempeñase el papel de sincero consejero. Pensó de inmediato en Basilio, su mejor amigo. Basilio no tenía experiencia alguna en lo relativo a política y gobierno. Era el jefe de los establos reales, pero había demostrado una y otra vez su lealtad y su gratitud para con Miguel. Los dos hombres se habían conocido unos años antes. En esa oportunidad, Miguel estaba visitando los establos, cuando un caballo salvaje se espantó y comenzó a correr sin control hacia donde él se hallaba. Basilio, joven jinete de Macedonia, salvó la vida de Miguel al controlar al caballo desbocado. La fuerza y el coraje del joven impresionaron de tal manera a Miguel que de inmediato ascendió a Basilio de oscuro entrenador de caballos a la posición de jefe de caballizas reales. Colmó a su amigo de obsequios y favores, y ambos terminaron siendo inseparables. Basilio fue enviado a la mejor escuela de Bizancio, y el tosco campesino se convirtió en un culto y agradable cortesano. Nombrado emperador, Miguel necesitaba a su lado a alguien que fuese absolutamente leal. ¿Quién mejor para confiarle el delicado puesto de chambelán y principal consejero que el joven que le debía todo lo que había llegado a ser? Basilio podría ser capacitado para su nuevo trabajo y Miguel lo amaba como un hermano. Ignorando el consejo de quienes le recomendaron dar ese puesto a Bardas, mucho más apto, Miguel escogió como asistente a su amigo. Basilio aprendió con facilidad y rapidez y pronto tuvo en condiciones de asesorar al emperador sobre todos los asuntos de estado. El único problema resultó ser el dinero, ya que Basilio nunca consideraba suficiente lo que se le pagaba. Al estar expuesto a los lujos y esplendores de la vida cortesana de Bizancio, se tornó avaro y ambicioso. Miguel duplicó y luego triplicó su salario. Le otorgó un título de nobleza y lo casó con una de sus propias amantes, Eudocia Ingerina. Mantener satisfecho a su amigo y hombre de confianza bien valía aquel precio. Pero los problemas no terminaron allí. Bardas había pasado a ser jefe del ejército. Y Basilio convenció a Miguel de que ese hombre era ilimitadamente ambicioso, con la ilusión de poder controlar a su sobrino. Bardas había
conspirado para ponerlo en el trono. Nada le impedía volver a conspirar, esta vez para destronar a Miguel y asumir el mismo gobierno, el imperio. Tanto hizo y dijo Basilio contra Bardas que al fin Miguel decidió mandar asesinar a su tío. Durante una importante carrera de caballos, Basilio se acercó a Bardas en medio de la multitud y lo mató a puñaladas. Poco después solicitó reemplazarlo como jefe del ejército, a fin de ejercer mejor control sobre las fuerzas armadas y poder sofocar cualquier intento de rebelión. El emperador le concedió el cargo. El poder y la fortuna de Basilio fueron creciendo, y pocos años más tarde, Miguel, que se encontraba en apuros económicos debido a sus propios despilfarros, le pidió que le devolviera parte del dinero que Basilio había tomado prestado a lo largo de los años. Para gran consternación del joven emperador, Basilio se negó con tanta firmeza y arrogancia que se dio cuenta del pronto problema que enfrentaba. Su ex jefe de establos había llegado a poseer más dinero, más aliados en el ejército y en el Senado, y por último más poder que el propio emperador. Algunas semanas después, tras una noche de mucho beber, Miguel se despertó y se vio rodeado de soldados. Basilio contempló la escena impávido, mientras sus hombres asesinaban al emperador a apuñaladas. Después de autoproclamarse emperador, cabalgó por las calles de Bizancio, llevando el triunfo. En la punta de una larga pica, la cabeza de su ex benefactor y mejor amigo. Interpretación de la ley. Miguel III de Bizancio puso su futuro a merced del sentimiento de gratitud que creía que Basilio debía de albergar hacia él. No dudaba de que Basilio le serviría mejor que nadie, ya que le debía su riqueza, su educación y su posición. Luego, una vez que Basilio estuvo en el poder, no dudó en darle todo lo que éste le requería para fortalecer el lazo que los unía. Solo cuando vio el gesto de burla en el rostro de Basilio, Miguel se dio cuenta del error fatal que había cometido. Había creado un monstruo. Permitió que el hombre viera el poder de tan cerca que terminó deseando más y más. Al darle todo cuando exigía, y el encumbrado, gracias a la caridad recibida de su benefactor, solo logró que Basilio hiciera lo que hacen tantos en una situación similar: olvidar los favores recibidos y creer que han ganado su éxito gracias a sus propios méritos. En el momento en que tomó conciencia de la realidad, Miguel aún estaba a tiempo de salvar su vida. Pero la amistad y el amor suelen impedirnos ver nuestros propios intereses. Nadie cree que un amigo puede traicionarlo. Miguel no lo creyó hasta el día en que su cabeza terminó en la punta de una pica. Observación de la ley. Durante varios siglos, después de la caída de la dinastía Han, año 222 después de Cristo, la historia china presenta una serie de golpes de estado violentos y sangrientos, uno tras otro. Los hombres del ejército conspiraban para asesinar a un emperador débil, para luego reemplazarlo por un general fuerte y colocarlo en el trono del dragón. En general, iniciaba una nueva dinastía y se hacía coronar emperador. Para asegurar su supervivencia, asesinaba a los generales que lo habían acompañado en el golpe. Algunos años más tarde, sin embargo, el modelo volvía a repetirse.
nuevos generales volvían a levantarse asesinando al emperador, a sus hijos. Ser emperador de China significaba estar solo, rodeado por una jauría de enemigos. Era la posición de menor poder y de inseguridad que existía. En el año 959 después de Cristo, el general Xiao Wangqing se convirtió en el emperador Shun. Tenía plena conciencia de que era muy probable que, en el término de 1 o 2 años, lo asesinaran. ¿Cómo podría hacer para romper ese esquema? Al poco tiempo de haber sido entronizado como emperador, Shun ordenó que se realizara un banquete para celebrar el advenimiento de la nueva dinastía, al que invitó a los más poderosos comandantes del ejército. Después de que todos bebieron mucho vino, Sun despidió a los guardias y a los demás invitados, menos a los generales, que empezaron a temer que el emperador los asesinaría de un solo golpe. El emperador, en cambio, les dijo: paso todo el día temiendo por mi vida y me siento desdichado, tanto a la mesa como en mi cama. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes no sueña con arrebatarme el trono? No es que dude de su lealtad, pero si por una de esas casualidades sus subordinados, buscando riqueza y poder, obligaran a alguno de ustedes a vestir la túnica amarilla, ¿quién podría rehusarse? Ebrios y temerosos por su vida, los generales reiteraron una y otra vez su inocencia y su lealtad. Pero Shun tenía otros planes. La mejor forma de pasar los días es disfrutando en paz de la riqueza y los honores. Si ustedes están dispuestos a renunciar sus mandos, yo por mi parte estoy dispuesto a brindarles prósperas tierras y bellas viviendas, donde pueden disfrutar del placer, acompañado por cantantes y mujeres hermosas. Los generales, atónitos, comprendieron que, en lugar de luchas y angustias, Shun les ofrecía riquezas y seguridad. Al día siguiente, todos los generales presentaron su renuncia y se retiraron como nobles a las propiedades de Shun les había obsequiado. En un golpe magistral, Shun convirtió una manada de amigables lobos, que sin duda lo habrían engañado y atacado por la espalda, en un grupo de dóciles corderos, alejados de todo el poder. Durante los años siguientes, Shun continuó su campaña para asegurar su poder absoluto. En 971 después de Cristo, Qin Liu, oriundo de sureña provincia de Han, al fin se rindió ante él. Al cabo de años de rebelión, para gran sorpresa de Liu, Shun le otorgó una posición de alto rango en la corte imperial y lo invitó al palacio para sellar su nueva amistad con una copa de vino. Cuando Liu tomó la copa, titubeó un instante, temiendo que tuviera veneno. Los crímenes de este súbdito sin duda merecen la muerte, exclamó. Pero yo pido a su majestad que perdone la vida a este súbdito. No me atrevo a probar este vino. El emperador Shun se echó a reír y, tras tomar la copa de manos de Liu, la vació de un solo trago, y el vino no estaba envenenado. A partir de ese momento, Liu se convirtió en el amigo más confiable y leal de Shun. En aquel tiempo, China se había dividido en numerosos pequeños reinos. Cuando Xin Shu, rey de uno de ellos, fue derrotado, los ministros de Shun aconsejaron al emperador encarcelar al rebelde. Le presentaron documentos que probaban que Xin Shu seguía conspirando para asesinar a Shun.
Sin embargo, cuando Shun fue a visitar al emperador, este, en lugar de encerrarlo en una cárcel, lo recibió con todos los honores. También le obsequió un paquete y le pidió al rey que solo lo abriera cuando estuviese a la mitad del camino hacia su casa. Shu abrió el envoltorio durante su viaje de regreso y vio que contenía toda la documentación referente a su conspiración. Se dio cuenta entonces de que Shun sabía de sus planes asesinos y que sin embargo le había perdonado la vida. Esa generosidad lo convirtió y pronto fue uno de los súbditos más leales de Shun. Interpretación. Un proverbio chino compara a los amigos con las mandíbulas y los dientes de un peligroso animal. Si uno se descuida, se encuentra con que terminará masticándonos. El emperador Shun conocía las mandíbulas que lo rodeaban cuando asumió el trono. Sus amigos del ejército lo masticarían como si fuese un trozo de carne y, si llega a sobrevivir, sus amigos del gobierno se lo comerían para la cena. El emperador Shun no quiso tener trato con sus amigos, sino que sobornó a sus generales colegas con espléndidas propiedades y los mantuvo bien alejados. Esta era una forma mucho mejor de anularlos que matándolos, lo que solo hubiese provocado la venganza de otros generales. Shun tampoco quiso tener nada que ver con ministros amistosos. Más de una vez terminaron bebiendo de su famosa copa de vino envenenado. En lugar de confiar en sus amigos, Shun utilizó a sus enemigos, uno tras otro, transformándolo en súbditos mucho más confiables. Mientras que un amigo espera más y más favores y hierve de celos y envidia, los enemigos no esperaban nada y recibieron todo. Un hombre que se encuentre con que de pronto le perdonan la vida es, sin duda, un hombre agradecido que irá hasta el fin del mundo por el hombre que le concedió esa gracia. Con el correr del tiempo, sus antiguos enemigos se convirtieron en los más confiables amigos de Shun. Y por último, Shun logró romper con el ciclo continuo de golpes de estado, violencia y guerra civil. La dinastía Shun gobernó la China durante más de 300 años. Claves para alcanzar el poder. Es natural querer emplear a los amigos cuando uno se encuentra en apuros. El mundo es un lugar duro y los amigos suavizan esa crudeza. Además, uno los conoce bien. ¿Por qué depender de un extraño cuando se tiene a mano un amigo? El problema es que a menudo no se conoce a los amigos tan bien como uno cree. Los amigos suelen coincidir con nosotros a fin de evitar discusiones. Entre amigos se suelen disimular los rasgos desagradables para evitar molestar u ofenderse. Los amigos son los que más celebran nuestros chistes. A los amigos les encantará su poesía, amarán su música y envidiarán el buen gusto de su vestimenta. Quizás sean sinceros, pero con frecuencia no lo son. Cuando usted decide emplear a un amigo, poco a poco va descubriendo facetas de esa persona que mantenía cuidadosamente ocultas. Lo extraño es que su acto de generosidad para con sus amigos lo que desestabilizará la relación. El ser humano quiere sentir que merece su buena fortuna. La recepción de un favor puede convertirse en algo opresivo. Significa que usted ha sido elegido por ser un amigo y no necesariamente por sus méritos propios. En el acto de contratar a un amigo casi siempre hay un ligero toque de condescendencia que secretamente molesta.
Esa herida se irá manifestando en forma paulatina. Un poco más de sinceridad. Un toque de resentimiento o envidia cada tanto. Y antes de que usted pueda darse cuenta, la amistad comenzará a diluirse de modo irremediable. Cuantos más favores y obsequios usted ofrezca para revivar la amistad, menos gratitud cosechará. La ingratitud tiene una historia larga y profunda. Su poder ha quedado demostrado a través de tantos siglos que resulta en verdad sorprendente que la gente siga subestimándola. Es mucho mejor ser desconfiado. Nunca espere gratitud de un amigo y se verá gratamente sorprendido cuando éste se muestre agradecido. El problema de emplear un amigo es que esa amistad limitará de forma inevitable su poder. Rara vez ocurre que el amigo sea a la vez todo lo capaz que usted necesitaría. Y, a la larga, la capacidad y la competencia son mucho más importantes que los sentimientos de amistad. Miguel III de Bizancio tenía delante de sus narices un hombre que lo habría guiado de modo adecuado y le habría salvado la vida. Ese hombre era Vargas. Todas las situaciones laborales exigen una cierta distancia entre la gente que participa en ellas. Usted está tratando de trabajar, no de hacer amigos. La amistad verdadera o falsa solo enturbia ese hecho. Por lo tanto, la clave del poder se basa en la capacidad de evaluar quién es la persona más capaz para aprovechar sus intereses en toda situación. Conserve a sus amigos para vivir una relación de amistad, pero trabaje con los más capaces y competentes. Sus enemigos, por otra parte, constituyen una mina de oro virgen que usted deberá aprender a explotar. Cuando Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, consideró en 1807 que su jefe estaba conduciendo a Francia a la ruina y que había llegado el momento de volverse contra él, comprendió los peligros que entrañaba conspirar contra el emperador. Necesitaba un socio, un confederado, pero ¿en cuál de sus amigos podría confiar para semejante cometido? Eligió a Joseph Fouché, jefe de la policía secreta y su más encondado enemigo, un hombre que hasta había tratado de mandarlo a asesinar. Talleyrand sabía que aquel odio del pasado brindaría la oportunidad para una reconciliación efectiva. Sabía que Fouché no esperaba nada de él y que, por otra parte, se esforzaría para demostrar que era digno de la elección de Talleyrand. Una persona que quiere probar algo moverá montañas por usted. Además, Talleyrand sabía que su relación con Fouché se basaría en intereses mutuos y egoístas y que no estaría contaminada por ningún tipo de sentimientos personales. La elección resultó ser perfecta. A pesar de que los conspiradores no consiguieron derrotar a Napoleón, la unión de los dos socios tan insólitos y poderosos generó mucho interés por su causa. La oposición al emperador comenzó a difundirse en forma paulatina y a partir de ese momento Talleyrand y Fouché tuvieron una fructífera relación de trabajo. Toda vez que pueda, haga las paces con sus enemigos y asegúrese de ponerlos a su servicio. Como dijo León, uno destruye al enemigo cuando lo convierte en un amigo. En 1971, durante la Guerra de Vietnam, Henry Kissinger fue víctima de un frustrado intento de secuestro, una conspiración en la cual, entre otros, estuvieron involucrados dos conocidos sacerdotes antibercelitas, los hermanos Barriga. Otros 4 sacerdotes
católicos y 4 monjas. En privado, sin informar al servicio secreto del Departamento de Justicia, Kinzer organizó un encuentro con estos 3 supuestos secuestradores un sábado por la mañana, cuando explicó a sus invitados que para mediados de 1972 habría sacado de Vietnam al grueso de los soldados estadounidenses, conquistó de inmediato su buena voluntad. Lo siguieron algunos prendedores con la leyenda "secuestren a Kinzer", y uno de ellos mantuvo durante años una amistad con él, visitándolo en diversas ocasiones. Esa no fue la ocasión en que Kinzer recurrió a ese tipo de estratagema. Por principio buscaba trabajar con quienes disentían de él. Sus colegas solían comentar que, obviamente, Kinzer se llevaba mejor con sus enemigos que con sus amigos. Sin enemigos a nuestro alrededor nos volvemos perezosos. Un enemigo que nos pisa los talones agudiza nuestro ingenio, nos mantiene despiertos y atentos. Por eso a veces es mejor usar a los enemigos como enemigos en lugar de transformarlos en amigos o aliados. Mao Zedong consideró el conflicto como la clave para su acceso al poder. En 1937 los japoneses invadieron China, interrumpiendo la guerra civil entre los comunistas de Mao y sus enemigos, los nacionalistas chinos. Temiendo que los japoneses los aniquilaran, algunos líderes comunistas abogaron por dejar que fuesen los nacionalistas quienes combatieran a los japoneses y utilizar ese tiempo para recuperarse. Mao no coincidió con esa posición. No sería posible que los japoneses lograran derrotar y ocupar, al menos no por mucho tiempo, un país tan vasto como China. Cuando se retiraran al ejército comunista, tras varios años sin combatir, estaría oxidado y mal preparado para reanudar la lucha contra los nacionalistas. Luchar contra un enemigo tan formidable como los japoneses constituiría, por el contrario, el entrenamiento perfecto para el heterogéneo ejército de los comunistas. Se optó por seguir el plan propuesto por Mao, que resultó exitoso. Cuando los japoneses se retiraron al fin de China, los comunistas habían ganado la experiencia bélica que les ayudaría a derrotar a los nacionalistas. Años después, un visitante japonés intentó disculparse ante Mao por la invasión de su país a China. Mao lo interrumpió diciendo: "Creo que debería agradecer esa invasión". Explicó que si un contrincante fuerte, ni un hombre ni un grupo pueden crecer en fortaleza. La estrategia del conflicto constante de Mao comprende varios componentes claves. En primer lugar, tener la certeza de que a la larga saldrá victorioso de la lucha. Nunca iniciar la lucha contra quien no se esté seguro de poder derrotar. Mao sabía que los japoneses más tarde o más temprano serían derrotados. Segundo, si no se tienen enemigos evidentes, a veces conviene armar un blanco adecuado, aunque para ello haya que convertir a un amigo en enemigo. Mao utilizó esta táctica una y otra vez en su política. Tercero, utilice a esos enemigos para definir su causa con mayor calidad frente al público, incluso presentándolo como una lucha del bien contra el mal. Mao alentó las diferencias de China con la Unión Soviética y con los Estados Unidos. Estaba convencido de que, sin enemigos claramente definidos, su gente perdería el sentido de lo que significaba el comunismo chino. Un enemigo bien definido es un argumento mucho más fuerte que cualquier cantidad de palabras que se puedan derrochar al respecto. Nunca permita que la presencia de sus enemigos lo altere o lo atemorice. Es mucho mejor tener contrincantes declarados
que no saber por dónde acecha el enemigo. El hombre de poder da la bienvenida al conflicto y utiliza a los enemigos para enfanciar su reputación como un luchador firme, en quien se puede confiar en tiempos de incertidumbre. Invalidación de la ley. Aunque en general lo mejor es no mezclar el trabajo con la amistad, hay momentos en que un amigo puede ser usado en formas más efectivas que un enemigo. Por ejemplo, un hombre de poder suele verse en necesidad de hacer algún trabajo sucio, pero para guardar las apariencias es preferible que lo haga otra persona en su lugar. Para eso resultan ideales los amigos, ya que los efectos que sienten los predisponen a correr riesgos por uno. De la misma manera, si por algún motivo los planes le salen mal, es posible usar a un amigo como un oportuno chivo expiatorio. Esta caída de favorito fue un truco usado con frecuencia por reyes y soberanos. Dejaban que su mejor amigo cargara con la culpa de un error, ya que nadie sospecharía que habían sacrificado en forma deliberada a un amigo por ese motivo. Por supuesto, después de usar esa carta, el gobernante perdía al amigo para siempre. Por lo tanto, conviene reservar el papel de chivo expiatorio para alguien cercano a usted, pero no demasiado próximo en el afecto. Por último, el problema de trabajar con amigos es que se confunden los límites y las distancias de una actividad laboral requiere. Pero si ambas partes del arreglo comprenden con claridad los riesgos de la relación entrañada, un amigo puede llegar a ser un empleado muy eficiente. Sin embargo, en una relación de este tipo nunca deberá bajar la guardia. Esté siempre atento a cualquier señal de conflicto emocional, como por ejemplo la envidia o la ingratitud. En el ámbito del poder, nada es estable y hasta el amigo más íntimo puede convertirse en el peor de los enemigos.